Hola. Empezamos ya entonces. Vale. Pues muy buenos días a todos. Traigo un montón de preguntas que quiero hacer a Gillian. En primer lugar, ya sabéis, es ciberactivista, trabaja para diferentes medios escribiendo como Al Jazeera, The Guardian, y es directora para la libertad de expresión de Electronic Frontier Foundation, y tiene otros cuantos proyectos que tienen mucho que ver con la censura, con la privacidad, que creo que son cuestiones que nos interesan a todos. En una de sus descripciones tiene puesta que su pasión es conectar a la gente y con ese fin su lucha principal es la libertad de expresión en Internet, la mayor de las herramientas que ha revolucionado nuestra capacidad de trascender las fronteras. Esto lo dice ella misma en una, me parece que es en su blog, en uno de los sitios donde se define a sí misma. Creo que vais a tener muchas preguntas interesantes que hacerla. Yo voy a intentar ir por partes. Queremos hablar sobre censura, queremos hablar sobre privacidad y queremos mostrar proyectos que creo que son realmente interesantes y pocos conocidos en la comunidad hispana. Por lo tanto, vamos a empezar con la entrevista. First of all, thank you so much. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida a Málaga. Lo primero que te quiero preguntar es sobre ti misma, sobre tus proyectos y sobre la Fundación Electronic Frontier Foundation. ¿Nos puede hablar al respecto? Sí, lo primero que quiero decir es muchas gracias. Por fin puedo estar aquí. Sigo el trabajo de esta organización desde hace tiempo y por fin puedo venir a Málaga. Bueno, os voy a contar un poco sobre la organización. Empecé a trabajar por accidente. Fue una casualidad. Tenía unos 24 años más o menos. No tenía demasiada experiencia. Y me mudé a Marruecos un par de años. Eso sería el año 2004 o 2005. Fue un momento en el que los blogs estaban empezando a popularizarse. Empecé a escribir un blog simplemente para mantener a mi familia informada, a mis amigos, contarles un poco lo que estaba haciendo en Marruecos. Estaba como profesora. Así es que empecé con el blog y empecé a conocer a otros blogueros que estaban en la zona. Me pareció una cosa muy importante. Y algo que me pareció muy importante e interesante es que el blog, mi blog estaba prohibido en Marruecos. Así es que fue la primera vez que me enfrenté a la censura en mi vida. Cuando pregunté a los blogueros de Marruecos y de otras zonas de África, me interesó mucho el concepto de que Internet, o lo que yo creía que era la Internet sin fronteras, en realidad contradecía la idea que yo tenía. Tenía ciertos puntos de control para la gente. Hay puntos de control y hay cierta censura para ciertas personas en algunos países. Me involucré en un programa, Global Voices, del que hablaré un poco más tarde. Mi trabajo era de base, simplemente era un trabajo de coordinación para un proyecto que estudiaba la censura del mundo. Entonces llegó el año 2011 y lo importante es que como tenía tantas conexiones con blogueros, el centro en el que trabajaba empezó a recibir muchas llamadas preguntando sobre lo que estaba trabajando en Egipto. En Egipto y en Túnez se cerró el acceso a Internet, el acceso a Facebook, así es que mis profesores de Harvard empezaron a llamarme para ver si yo podía tener información. Y yo le dije, sí, pues yo tengo información porque tengo amigos que viven en la zona y me pueden pasar cierta información. Así es que así empezó un poco todo. En febrero de 2011 recibí una llamada de la Fundación Electronic Frontier que
me ofrecía un puesto de trabajo. ¿Qué es esta fundación? Se formó como una organización de defensa, básicamente era legal, trabajaba en casos legales, es un poco farragoso explicarlo, pero bueno, tenían que ver con la libertad de expresión. Así es que esta fundación empezó a trabajar en temas legales, pero luego empezó a trabajar en otras cosas. Por ejemplo, en tecnología. También realizamos trabajos de formación. Hemos sido una organización muy pequeña durante mucho tiempo, pero en los últimos 5 años hemos crecido de manera exponencial. ¿Qué me puedes contar sobre el proyecto de censura en Internet? Es un proyecto que fundé. Voy a conectar con Palestina ahora mismo. Fue en 2011, la primera vez que estuve en Palestina. Hubo una conferencia que dio el gobierno de Estados Unidos con algunas autoridades palestinas. Se llamó la primera conferencia de medios sociales palestinos. Ramsey Jamer, que era una persona que tenía una organización que era sobre visualización de impacto. Pude observar que Facebook estaba eliminando contenido de personas palestinas que hablaban sobre la ocupación, que se quejaban de las condiciones. En aquel momento había muy poca gente que estudiara ese fenómeno de la censura, así es que realizamos algo de investigación, pero no había nadie que realmente estuviera sacando el tema de la censura en Facebook. Lo que resulta es que no son transparente. Así es que pensamos, ¿por qué no tratamos de buscar la manera de hacer que esta información sea más transparente? Lo que hacemos es que recopilamos las historias de personas que han sufrido censura en distintos medios sociales. Ahora mismo tan solo estamos recopilando información de 6 páginas web, aunque la idea es cubrir tantas como podamos. Así es que lo que hacemos es buscamos esta historia, analizamos los datos para saber qué es lo que está pasando, qué ocurre en las redes sociales. También tratamos de proporcionar herramientas para enseñar a la gente cómo mandarnos feedback, cómo mandarnos comentarios. Y fue básicamente, todo esto fue una consecuencia imprevista del proyecto inicial de estudio. En tu opinión, ¿qué tal está la libertad de expresión en el mundo en la actualidad? ¿Hay cambios antes y después del año 2011? Bueno, es una pregunta importante. Comenzamos la investigación en 2008. Estábamos fijándonos en 65 países y normalmente la censura vemos que se hace de 3 maneras. La primera, bloqueando una página web de manera que no puedas acceder. La segunda, se bloquean palabras clave, como hace el gobierno iraní. En el momento en el que se utiliza cierta palabra, se bloquea. Y estas dos son las importantes realmente, aunque hay una tercera. Pero bueno, al principio se estaba hablando de países como China, Teherán, Siria, Arabia Saudí, que ni siquiera proporcionaba acceso a Internet a sus ciudadanos. Así es que la mejor manera de mantener la censura es ni siquiera darle acceso, que la gente no conozca lo que hay. El año 2011 supuso bastantes cambios. No fue la primera vez en que ocurría algo así, pero fue la primera vez que se convirtió en una noticia internacional todo lo que ocurrió en la primavera árabe. Creo que desde entonces hubo un cambio. Muchos gobiernos desde entonces están cooperando con empresas. Y realmente esta que va encima de mi cabeza es la importante. Hablaré un poco más tarde. Pero básicamente diré que el problema es que los gobiernos estaban colaborando con empresas para crear nuevas formas de censura. Antiguamente, si
Arabia Saudí bloqueaba una página web, utilizando un VPN podías acceder. Era simplemente, este tipo de censura era poner una venda delante de los ojos para que no se vieran las cosas. Así es que ahora lo que están haciendo no es bloquearlo para ciertas personas, sino bloquearlo por completo. Están dejando una ventana muy estrecha de contenidos que sí se pueden disfrutar. Está hablando realmente de dos tipos de censura: la censura del gobierno y la censura por parte de las grandes empresas. ¿Cómo funciona la censura de las grandes empresas y cuáles son las peores a las que os habéis enfrentado? Las empresas se centran en dos puntos. No solo empresas como Facebook o Twitter, sino otras más pequeñas. Hay dos maneras. Por ejemplo, la primera es cuando el gobierno les pide que censuren ciertos contenidos. Por ejemplo, el gobierno de Bangladesh, la Comisión Europea, Alemania. Hay muchos países donde se está haciendo esta cooperación, en la que países envían una solicitud a estas empresas y estas empresas eliminan contenido. Pero otro tipo de censura es que las empresas tienen sus propias maneras de censurar. Por ejemplo, algunas empresas dicen: creemos que la gente no debería enseñar fotografías desnudos, o creemos que la gente no debería mostrar X contenido. Así es que Facebook censura. Facebook, por ejemplo, está obsesionada con la censura del nudismo, pero porque son americanos, son muy tradicionales. Pero vamos, esto ocurre en otros países, como en Arabia Saudí, en países que son muy conservadores. Así es que la libertad de expresión en esos países está muy restringida. Ahora que hablas del tema de los desnudos y de Facebook, hace un par de semanas ocurrió algo que va a reescribir la historia. Hubo una fotografía muy famosa de Vietnam. ¿Por qué censura Facebook cosas así? No entendemos realmente por qué tienen este tipo de censura. ¿Por qué hace Facebook estas cosas? Bueno, esta fotografía de la guerra de Vietnam, que es la de la guerra, o sea, la guerra en la que se ve una niña escapando del napalm, y esta fotografía fue retirada por Facebook porque aparecía una niña que estaba desnuda. Por supuesto que no queremos que exista pornografía infantil ni pornografía de otro tipo, así es que no nos importa que cuando hay fotografías de pornografía se retiren, pero cuando dicen no se puede tener ningún tipo de desnudo, no están solo quitando los abusos sexuales o la pornografía, sino bloqueando cosas como una fotografía histórica como esta, o por ejemplo la estatua de la sirenita de Copenhague. Las redes sociales la bloquean porque está desnuda, aunque sea una estatua. Si es que el principal problema es que hay unas reglas que son binarias, blanco-negro, todo o nada, y las empresas las están aplicando. Así es que realmente si se mira el impacto demográfico, se ve que los que manejan esas empresas son principalmente hombres, principalmente blancos, principalmente americanos. Así es que creen que su forma de pensar es la que se debe extender al resto del mundo. ¿Crees que los gobiernos y las grandes empresas están trabajando juntas para censurar o no? ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿O crees que las empresas son las que quieren censurar ciertos contenidos y los gobiernos quieren censurar ciertos otros? Creo que es una combinación. En este caso, para ser honesta, no creo que Facebook en concreto fuera quien pensara al 100% que había que quitar esa fotografía, sino que hay un poco de presiones. Aparte de que el contenido es importante, no importa, porque la manera en la que aplican las reglas hará que vuelva a suceder en el futuro, a menos que se cambie
cambie su política desde el principio. Si estás en Facebook, habrás visto que puedes denunciar el contenido de otras personas. Así es que podemos decir que esto ha creado una cultura de denunciar a los demás. Se denuncia un contenido, se dice, oye, este es un desnudo. Puede ser un desnudo, pero puede ser un desnudo combinado con sexualidad, lo que sea. Y luego hay moderadores que son los que deciden sobre cada denuncia de este tipo. Pero muchas veces estos moderadores ni siquiera trabajan para la empresa, sino que son recursos externos a los que les pagan poco, que tienen poca formación, y son las personas que realmente están eliminando vídeos de pornografía infantil y de gente a la que están decapitando, pero también están eliminando otros vídeos que no deberían. Entonces, podemos decir que los gobiernos y las empresas están juntos para controlar los contenidos que hay en Internet, ¿verdad? Sí, creo que la posición en la que nos encontramos ahora es muy distinta de la posición en la que estábamos ahora unos 25 años. Tenemos la Declaración de Independencia en el ciberespacio. Es un documento muy importante, muy potente, muy poético, y porque lo cierto es que no queremos que haya gobierno regulando Internet, queremos que sea un espacio muy abierto. Sin embargo, vemos que no es posible. El Internet que tenemos hoy en día está vulcanizado. Cada persona ve un Internet muy distinto dependiendo del país en el que viva. Las empresas están de manera activa ayudando a los gobiernos a que haya estas diferencias, que haya esta censura. También cuando estas empresas están... No solo son empresas de redes sociales, sino que hay muchas otras empresas que controlan la infraestructura. Por ejemplo, Google ofreciendo servicios de fibra óptica de acceso a Internet. No solo dan acceso a Internet, sino que dan acceso a su propia visión de Internet. ¿Cree que se está generando innovación para todos? Estas empresas grandes son las que están teniendo un gran impacto, ¿no? Sí, y intento no ser una pensadora binaria de sí y no, sino que intento tener una mentalidad abierta sobre todo, especialmente sobre la censura. ¿Se puede generar innovación? Es una muy buena pregunta. Hay mucha tecnología que está ayudando a la gente a saltarse la censura. Hay muchas herramientas para evitar la censura. Te puedes conectar a otra persona o te puedes conectar desde otra persona y poder ver el Internet que esa otra persona ve. Sin embargo, sigue habiendo mucha represión. Por daros algunos ejemplos, puedo decir, la censura... En China hay mucha gente que está hablando en código para saltarse la censura. Por ejemplo, hay ciertas palabras que hacen referencia a otras cosas, como animales, para referirse a los lamas. Hay maneras de saltarse, por ejemplo, los filtros por palabra clave, utilizando estos códigos. Ya nos ha hablado un poco sobre que hay algoritmos para la censura. ¿Crees que los algoritmos en el futuro serán capaces de aplicar al 100% la censura? Creo que mucha de la censura está aplicada por algoritmos y no por personas. No puedo hablar de otras empresas, pero en el caso de Facebook sé que mucho contenido está filtrado por algoritmos, pero luego hay personas que son las que toman la decisión final. Pero lo cierto es que están empezando a utilizar algoritmos. Bueno, lo utilizan desde hace mucho tiempo para ofrecer publicidad, pero ahora están utilizando también algoritmos para controlar un poco la censura. Así es que hay algoritmos que permiten que estas empresas puedan eliminar la violencia gráfica
pero estamos simplemente a un par de pasos de que exista una censura completamente automática. Y eso es algo que me aterroriza y debemos actuar antes de que ocurra para tratar de evitar que se implemente la censura. Así que, en realidad, la misma información y los mismos algoritmos van a las mismas empresas, como Facebook, como Twitter, como Google, etcétera, de manera que nos pueden censurar todo a la vez y pueden cerrar nuestras cuentas. ¿Crees que hay oportunidad de cambiar estas tecnologías o tenemos que seguir con estos medios sociales o tenemos alternativa de continuar con ellos pero utilizar otras? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. Hace unos años que estaba hablando de este tema. Era como si fuera una comedia, como una persona de la comedia de Friends que estaba hablando de que Facebook debería mantenerse como está, en la que no se debe hacer cambios. Y una persona de Azerbaiyán decía, pues, es la única conexión que tengo con gente que vive de fuera de Azerbaiyán. Yo creo que Azerbaiyán, que Facebook debería mantenerse. No creo que haya una respuesta para esto. El objetivo sería descentralizar estas redes. Lo que no queremos es que Facebook se convierta en la única plataforma. Yo personalmente creo que no soy capaz de vivir sin Facebook, no solo porque me conecta con amigos, sino porque me mantiene conectada a personas a las que conozco durante los viajes. Así es que creo que al final es una decisión personal de cada usuario que quiera continuar utilizando una única herramienta o utilizar varias, porque al fin y al cabo son herramientas que pueden ser magníficas, aunque se puedan ver influenciadas por algoritmos. Así es que podemos elegir las plataformas, podemos elegir distintas prácticas que realizar. Tengo muchas preguntas, como sabrás. Quiero ahora moverme al tema de la privacidad. Ya volveremos luego a la censura. ¿Cómo ha sido de importante el papel que ha jugado Snowden para la información en el mundo? ¿Qué hemos aprendido de este caso y qué deberíamos hacer en la actualidad con esa información? Es muy interesante que nombre este caso. Para mí, la privacidad es algo de la persona. Y por otro lado, no creo que los gobiernos deban tener privacidad, sino que deberían tener transparencia. Solamente deberían tener privacidad para las cosas de seguridad, las cosas que sean importantes. Así es que lo importante es que, por ejemplo, lo que ha hecho Julian Assange es que ha abierto el gobierno americano diciéndonos qué es lo que están haciendo. Igual que con el tema de Wikileaks nos han mostrado documentos. Nos están diciendo, esto es lo que está haciendo el gobierno. Esto es lo que está haciendo el gobierno, no quiere que sepáis, para invadir vuestra privacidad. No creo que un gobierno nunca deba tener más privacidad que las personas. Las personas deben tener más privacidad que los gobiernos. Muy bien, como periodista hay cierto derecho a proteger, a que el gobierno me proteja mis comunicaciones. Sí, para mí la privacidad es algo de todo el mundo. Tenemos solo 8 minutos, hay que darse prisa. Creo que la privacidad no solo es para los periodistas, a pesar de que los periodistas juegan un gran papel en nuestra sociedad. Hay mucha más gente que necesita esa protección. Así que para proteger la fuente, un periodista tiene que empezar a pensar en la tecnología, tiene que estar familiarizado con los riesgos de utilizar la tecnología para ponerse en contacto con sus fuentes. Como solo tenemos 8 minutos, voy a hacer una última pregunta. Me preocupa mi privacidad, y especialmente la privacidad de los mensajes que mando por WhatsApp.
What about Facebook and WhatsApp's, ¿Qué me puedes decir sobre la manipulación o sobre el monitoreo de mensajes de WhatsApp y de Facebook? ¿Debo preocuparme? Sí, y yo también estoy preocupada. Si miráis nuestra página web, podréis ver las políticas de privacidad y en caso de que no estéis de acuerdo con las condiciones, podéis abandonar esos servicios. Toda la información que utilizáis con WhatsApp, ahora Facebook la importa a Facebook. Os voy a dar la información de manera muy rápida. Por ejemplo, una psiquiatra nos dijo que uno de nuestros pacientes la visitó y le dijo, estoy muy nervioso porque ha pasado algo. Estaba en Facebook y Facebook me ha recomendado personas y son personas a las que he conocido aquí en el psiquiatra. Así es que todo el mundo creo que podrá entender cómo las cosas se pueden conectar. Un psiquiatra debe tener secreto, sin embargo, creo que no debemos tener ese pensamiento binario. Todo el mundo debe estar conectado, sí, pero hasta cierto punto. Hay muchas circunstancias. Podemos pensar que hay un gran abanico de personas, desde traficantes hasta médicos. A través de los teléfonos que tenemos en nuestra agenda telefónica, todos esos datos al final acaban en el gobierno. Así es que tenemos muchos ojos encima de nosotros vigilando. Y los gobiernos y estas grandes empresas utilizan esos datos para saber a quién conocemos, con quién tenemos contacto. ¿Tenemos otras herramientas que podamos usar? ¿Nos recomiendas otras herramientas? Herramientas que no sean ni Facebook ni WhatsApp. Yo utilizo WhatsApp, pero utilizo otras herramientas. Por ejemplo, Signal es una gran empresa que está encriptada end-to-end. Significa que no solo está encriptado a lo largo de la red, por lo cual no se puede interceptar el mensaje mientras viaja, sino que también la empresa en sí no puede leer los mensajes. Ahora, WhatsApp también ha implementado esta nueva tecnología. Signal utiliza también esto mismo. También utilizo Wire.com, que son cosas como Snapchat, es muy divertida, pero creo que la mejor manera de estar protegido es utilizar varias herramientas, no solo una. ¿Queréis hacer alguna pregunta? I don't know. I want to ask you another one about the young people, but querría preguntarte algo más sobre los jóvenes, pero vamos a escuchar las preguntas que haya. I'm activist from Russia. And Soy una activista de Rusia y tal vez Russian sabrá people que más became de in prison after 500 spreading information personas in internet. fueron Unfortunately, nobody encarceladas knows about después de que this. se And I hizo want to ask pública you, cierta what we información can en to do internet. with this Así es information? que quisiera What preguntarte, will be our answer for ¿qué Putin podemos regime? hacer con esa información? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque tal y como se dijo antes, el acceso a Internet es un derecho. No hay ningún contrato vinculante que diga que los gobiernos realmente van a cumplir con ese derecho. También es muy difícil garantizar que la gente tenga libertad de expresión o acceso a Internet. Por supuesto, ciertos gobiernos pueden ser más vulnerables a que la gente le haga presión, pero grandes gobiernos como Rusia o Estados Unidos no sabrían realmente cómo poder actuar contra gobiernos así de grandes y poderosos. No sé cómo tratar de presionarlos. Universalmente, el acceso a Internet es un derecho, pero también lo es la libertad de expresión. Así es que simplemente vamos a tener que continuar luchando. Incluso si los mecanismos que tenemos no funcionan al 100%, tenemos que seguir luchando. ¿Alguna pregunta? Hola Gillian, gracias, un placer escucharte.
bueno, pues tener acceso a toda esta información. A mí me gustaría saber si la ley nos ampara a la hora de denunciar. Just a minute. Ya. But you can improve your Spanish if you want. Yeah, it's a good time to practice when you're on stage, of course. Bueno, creo que es un buen momento de practicar español. Nada, te daba las gracias y esto por la charla y por toda la información que nos estás dando. Y quería preguntarte si la ley nos ampara a la hora de denunciar ese uso, por ejemplo, de nuestra información privada, o si todavía necesitamos construir una legislación que nos proteja un poco más a la hora de poder denunciar si Facebook o cualquier otra red social está haciendo un uso ilegal de nuestros datos o como periodistas de nuestras fuentes. Yeah, so this is a hard question for me Sí, to answer esta también because es I'm una not pregunta so up muy to date on difícil the porque current no laws and estoy policies, demasiado particularly in actualizada Europe. en los But, temas de yeah, I mean, legislación, I think in the especialmente en US, Europa. social media companies Creo have a que lot of en freedom. Estados Unidos They're las not empresas required tienen to mucha protect free libertad, speech, and no in se a lot les of ways, we don't have requiere good privacy protections. And so there's que this tension right respeten la now libertad de between- expresión, así es que hay Again, I'm going to get mucha the details tensión. wrong if I try. But there's Aunque very no much podría tension darte datos, between seguramente Europe si lo and the data intentara me protection laws equivocaría. here and the US and our much Ignoro lesser cuáles data son protection las laws. leyes de And I think that protección one en of Europa, the pero creo que scariest son things is más the new trade importantes y más agreements that fuertes are que las que coming up tenemos en and the effect Estados that this will Unidos. have not only on our privacy, but also our No solo rights estas on intellectual leyes property tienen and things efecto en like nuestra that. vida personal, I'm sino sorry that en I can't muchos answer otros more aspectos, specifically. pero realmente quiero decirte que lo Una pregunta siento por más. no poderte dar una respuesta en Sí. concreto. Yo tengo, las voy a hacer, sea el tiempo que sea, tengo una más. Sí. Bueno, para eso me has traído. Eres periodista, eres curiosín. Buenos días, muy interesante la charla, con un tema de mucha actualidad y muy interesante. Yo quería preguntarle qué se podía hacer o qué puede hacer el usuario cuando a lo mejor recibe amenazas a través de las redes o comentarios discriminatorios, ya sea por religión, por sexo, por raza. Es decir, hasta qué punto es libertad de expresión o no. Y en el caso de la persona afectada, pues cómo puede tomar medidas para luchar contra eso. Gracias. Sure. So it's a two-part question. Sí, es una pregunta muy So interesante. the first part, I mean, A la Article primera 19 of the parte, Universal Declaration of Human sobre Rights and la Declaración de the Derechos ICCPR, which I'm not gonna Internacionales try y to muchas remember the cosas. acronym of right now. Ahora mismo me ha venido el nombre de la ley, Obviously, pero there no lo voy a are mencionar. exceptions to free speech. Hay ciertas The US doesn't agree excepciones with some of those sobre la exceptions, libertad as de we know, expresión. but in Europe we El have, gobierno americano acepta ciertas laws that are excepciones in line y en with Europa our también hay international leyes rights que as hablan declared in these sobre documents. los derechos And internacionales so things like race, y por lo things like tanto racism, comentarios sobre raza, misogyny, sexism, things religión, like that, misoginia, can, etcétera, under the law and under these principles, de in some ways be conformidad con la banned. ley The pueden question is prohibirse. how La we do pregunta that. es cómo And so se on puede hacer Facebook, esto. part En of the Facebook, problem and por part of the ejemplo, gran solution parte del problema is y a la vez that gran if I parte see de la something that's solución racist or es que si sexist veo un or comentario harassing me, sexista I can o report it, racista and o many que times, it goes through that puedo same denunciarlo queue, and then y puede it will hacerlo often cada be vez que taken aparezca down. este tipo But de on the other hand, comentario sometimes y it's not lo quitarán. taken down. And so sometimes some of Pero the worst por harassment otro and lado, death threats and things like algunas that, de las Facebook makes the peores wrong amenazas decision. y And algunas this is de what los happens peores when you comentarios hand no over, son retirados. These abilities to Esto es non-professionals, lo que people who pasa are not cuando expert in esta what this responsabilidad means. recae sobre personas And que no so on son the one hand, it can be a profesionales positive tool for people to bien use formados. to make sure that they're not the victims of Así this es kind que of hay que speech. asegurarse de que las But it personas also no has the sean effect not víctimas only de la of libertad de sometimes failing expresión, to take down the content, pero a la but vez sometimes las taking personas down que toman too las much decisiones content. no So in that, retiran el the slide that contenido, we had a little while aunque a ago, veces don't have to se go back, produce lo contrario, que hay about demasiadas Facebook and the denuncias. Israeli government, part of the fear Así there es que una is parte that del Israel and miedo que Facebook are tienen using this as es a que blunt Facebook object, a blunt tool, estén to take down utilizando not only violent and hateful speech, which of course de que se esté exists in utilizando every Facebook country, como una but plataforma also para to take down retirar political speech and no resistance to solo occupation. comentarios And so que there son needs to be a ofensivos, sino balance comentarios there where, políticos. we say, okay, incitement, of Comentarios course. que podríamos Some of these decir, things are really horrible, but I vale, think algunos also de we los need comentarios que to se han retirado son think horribles, through the pero otros de values los of this and comentarios what the best habría ways to que respond to plantearse speech qué are, valores because son it's los que not always defienden. censorship. Así es que Sometimes maybe it is, no but it's not siempre always censura, a veces sí censorship, lo es, and most pero of the otras time veces censorship by itself
a veces la censura por sí sola no es la que va a solucionar un problema. La gente sigue estando ahí, sus comentarios siguen estando ahí. Así es que estamos viendo que hay un nuevo resurgir de los neonazis. El problema es que están volviendo incluso con más fuerza que antes. Sí, es que estas son cosas en las que sí que deberíamos reparar. Y le voy a hacer otra. Voy a hacer una última pregunta. Me gustaría terminar esta charla de manera positiva. De la manera que creo que es muy positiva. ¿Qué opinas de la juventud? ¿Qué opinas de las nuevas generaciones? ¿Están más preocupados por la privacidad que nosotros? ¿O crees que no? ¿Qué opinas? Bueno, es una pregunta muy buena porque el estereotipo es que los niños lo comparten todo sin pensar en qué es lo que hacen. Y creo que no siempre es necesariamente verdad. Creo que algunas de las maneras en las que los niños utilizan la tecnología es muy innovadora. Por dar un ejemplo, y lo saco de una investigación que hicimos. Una investigación que se hizo sobre el uso por parte de niños de Internet. Y una de las cosas que se ha... Una cosa que hemos descubierto es que los niños están muy preocupados por los padres. Muchas veces se dan cuenta de que sus propios padres son los primeros que pueden amenazar, a su privacidad. Así es que muchos niños por la noche desactivan su cuenta de Facebook para que los padres de noche no puedan ver qué es lo que han compartido. En mi caso, mi cerebro me dice, no comparta esta información. En el caso del niño es, desactiva la cuenta de noche para que los padres no puedan verte. Realmente para ellos la principal amenaza a su privacidad son los padres. Así es que siempre los niños van a poder acceder a soluciones innovadoras. Espero que estas empresas como Facebook, diría que hacen muchas cosas negativas, pero a la vez hacen cosas muy positivas, porque me mantienen en contacto con gente, con personas de todo el mundo. Creo que lo que tenemos que recordar es que no tengamos todas nuestras conversaciones siempre en el mismo sitio, que no utilicemos solamente Facebook, sino que utilicemos las herramientas en un sentido amplio. También es muy importante tener conversaciones fuera de Internet, porque no solo tenemos a las empresas espiando, sino también a los gobiernos. Muchas gracias por venir, te vamos a dar un gran aplauso. Gracias a vosotros, ha sido una entrevista genial.